El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. ¿Qué tal? Los saludo desde Washington. Bienvenidos. Comenzamos esta emisión con la reciente detención del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tras ser pedido en extradición por Estados Unidos, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico. Desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz nos trae los detalles. Estados Unidos pidió a la Cancillería hondureña la extradición de Juan Orlando Hernández apenas 3 semanas después de que dejara la presidencia. Un pleno de magistrados convocado de emergencia este martes designó al juez Edwin Francisco Ortiz Cruz para conocer la solicitud estadounidense. Ortiz emitió la orden de captura a Juan Orlando Hernández, quien sería trasladado a un fuerte militar. Luego tendrá lugar una audiencia para que Hernández conozca los cargos en su contra. En una segunda audiencia se presentan los medios probatorios para que el juez dicte si es aprobada la extradición. Un proceso legal que podría tardar varios meses. Hernández aseguró mediante redes sociales que está listo para entregarse voluntariamente. Son las 5:44 de la mañana. Les mando un mensaje a todos los que me han acompañado con sus oraciones, con sus buenos deseos. Muchísimas gracias. No es un momento fácil. A nadie se lo deseo. Pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida. Fiscales federales de Nueva York implicaron repetidas veces a Hernández en el juicio de su hermano en 2019 por tráfico de drogas, alegando que su ascenso político fue impulsado por dinero del narcotráfico. El expresidente niega cualquier acto ilegal. El ministro de Seguridad, Ramón Sabión, afirmó que la policía mantiene completa vigilancia al exmandatario. Una vez que dependemos del tiempo en que el juez resuelva y emita la orden de captura correspondiente. Es que, bueno, una vez que es detenido, tiene que presentarse ante el juez. Si el juez determina a qué sitio va a ser enviado, esto se llevará a cabo de acuerdo a la ley. Es señalado por varios delitos. Privan los dos principales, que es el narcotráfico y el otro armas y la otra asociación ilícita con redes criminales. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández guardará prisión en el Fuerte Especial Cobras mientras se desarrolla su proceso de audiencias en la Corte Suprema de Justicia. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Este martes en Moscú se abrió una opción para dar un nuevo aire al diálogo con la OTAN. En medio de la tensa situación que se vive por la presencia de tropas rusas en la frontera con Ucrania, el presidente Vladimir Putin hizo un anuncio. Tenemos cobertura en equipo desde Washington, Naciones Unidas y también desde Kiev. Empezamos contigo, Celia. ¿Cuál fue el anuncio que hizo el presidente de Rusia? Básicamente que está dispuesto a sentarse nuevamente en la mesa, a trabajar con los aliados de la OTAN y con Occidente para buscar una solución a esta crisis, pero también expresó sus dudas acerca de lo que hasta el momento se ha hecho y cómo podrían avanzar si esto es una posibilidad. Tras recibir este martes al canciller alemán Olaf Scholz, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que está dispuesto a continuar el diálogo con la OTAN y Occidente sobre los problemas de seguridad y la situación de Ucrania. Con respecto a si queremos la guerra o no, por supuesto, no. Es por eso que presentamos propuestas sobre el proceso de negociación, que debería tener como resultado un acuerdo para proporcionar la misma seguridad para todos, incluido nuestro país. Desafortunadamente, ya hemos hablado de ello. No recibimos una respuesta constructiva sustancial sobre las propuestas hechas por nosotros.
Putin expresó su optimismo, pero la OTAN sigue cauta. Hay señales de Moscú de que la diplomacia debe continuar. Esto da motivos para un optimismo cauteloso, pero hasta ahora no hemos visto ninguna señal de desescalada sobre el terreno. Mientras, el Ministerio de Defensa ruso dio a conocer sus planes. Las unidades de los distritos militares del oeste y del sur que han completado sus misiones ya han comenzado a cargarse en trenes y vehículos de transporte y comenzarán a regresar a sus guarniciones hoy. Frente a lo que reaccionó el canciller alemán. En cualquier caso, que ahora estemos escuchando sobre el retiro de algunas tropas es una buena señal y esperamos que eso continúe. Sin embargo, el líder de la alianza reiteró su falta de confianza en la voluntad rusa. El movimiento de las fuerzas rusas no representa una verdadera desescalada. Se espera que esta semana inicie la reunión de seguridad en Múnich. Desde aquí, las Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres hizo un llamado, sonó las alarmas para que regresen al diálogo y se busque una solución que evite el conflicto armado. Celia, muchas gracias. Y una verificación de la supuesta desescalada militar rusa en la frontera con Ucrania pidió el presidente Joe Biden en respuesta al anuncio del Kremlin. El mandatario estadounidense reiteró que el país está listo para responder de manera firme y decisiva a una eventual invasión rusa a territorio ucraniano. Nos enlazamos a esta hora con Jorge Agobián en la Casa Blanca. ¿Qué más dijo el presidente, Jorge? Yasmín, el presidente Joe Biden aseguró que una retirada de tropas rusas de la frontera con Ucrania no ha sido todavía verificada por la inteligencia estadounidense. De hecho, Biden indicó que no son 100,000, sino 150,000 los soldados rusos que se encuentran concentrados frente a Ucrania. Veamos lo que dijo. Eso sería bueno, pero aún no hemos verificado que las unidades militares rusas estén regresando a sus bases. De hecho, nuestros analistas indican que permanecen en una posición muy amenazante. Biden insistió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Ucrania que el momento de salir de ese país es ahora, y también alertó al gobierno ruso de que todas las opciones están puestas y que están preparadas para todas las posibilidades que se puedan dar en un conflicto entre Rusia y Ucrania. Si Rusia ataca a Ucrania, sería una guerra sin sentido o una guerra sin causa o razón. Digo estas cosas no para provocar, sino para decir la verdad, porque la verdad importa, la responsabilidad importa. Si Rusia invade en los próximos días y semanas, los costos humanos para Ucrania serán inmensos y la causa estratégica para Rusia también será inmensa. La vía diplomática, sin embargo, indicó el presidente Biden, sigue siendo una opción. De hecho, habló durante esta jornada con el presidente de Francia. Yasmín. Jorge, y entre tanto Ucrania sigue de cerca cualquier iniciativa que desactive la posibilidad de una invasión rusa. Vamos ahora a Kiev con Philip Crowder, periodista de la agencia de prensa asociada. Philip, ¿cómo reacciona Ucrania a lo que acaba de decir Putin? Pues con escepticismo. Kiev dice que esto lo ha visto ya antes. Quieren ver hechos y no solo palabras. Ucrania y el occidente quieren saber exactamente cuántas tropas rusas van a ser retiradas y de dónde. Y esos son hechos que Rusia todavía no ha proporcionado. En los últimos días ha habido mucha especulación sobre dónde y cuándo podría haber una invasión de Ucrania, y hay algunos expertos y funcionarios occidentales que han coincidido en decir que ese día sería mañana, miércoles, pero sin dar prueba alguna. Entonces ese podría ser el día más importante para Ucrania. La reacción del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha sido la de llamar a un día de la unidad aquí en su país. Quiere ser que los ucranianos muestren sus banderas azules y amarillas y que también canten el himno nacional al unísono. Philip, sé que has tenido la oportunidad de conversar con quienes viven en Kiev. ¿Qué te dicen ellos? ¿Cómo les ha cambiado la situación, la vida diaria, toda esta crisis?
pues los ucranianos podrían haberse sentido cada día más solos, la verdad, porque hay muchas embajadas occidentales que ya han retirado a sus diplomáticos y que han dicho a sus ciudadanos que se vayan. Todo eso es muy desestabilizador para los ucranianos, como también lo son esos ataques cibernéticos aparentes contra sitios web de ministerios y contra aplicaciones bancarias que hemos visto aquí en Kiev y en el resto de Ucrania en las últimas horas. Sin embargo, hay un contraste muy grande entre el estoicismo que vemos de la gente ucraniana aquí y las advertencias terribles que vienen de afuera. Los ucranianos le dirían ahora mismo probablemente que este tipo de provocaciones de Vladimir Putin los han visto antes. Era Philip Crowder desde Kiev. Muchas gracias. Bien, y cambiamos de tema. El embajador de Estados Unidos en México llegó a la frontera con Tijuana. Allí visitó un campamento de migrantes y también se refirió a la violencia de la que está siendo objeto la prensa mexicana. Vicente Calderón nos da los detalles. El embajador de Estados Unidos en México reiteró en Tijuana su preocupación por los asesinatos de periodistas. Lo que ha pasado con los periodistas es una cosa que nos duele todo el corazón. Al preguntarle si hay un plan específico para atender la violencia contra la prensa, se refirió a la cooperación existente entre los gobiernos de Biden y López Obrador. Los que están haciendo estos delitos, estos crímenes, van a tener que pagar. Durante una audiencia a puerta cerrada en los juzgados en Tijuana, imputaron por homicidio a los 3 detenidos por el caso de Lourdes Maldonado, la periodista asesinada al llegar a su casa el 23 de enero. Yo estoy esperando una respuesta de la Fiscalía. Un hermano de Maldonado critica que la Fiscalía impida la presencia de la prensa en la corte y reclamó la escasa información que le han dado las autoridades. Necesito arreglar varias cosas de mi hermana, ¿no? Pero es todo. Nadie me ha podido solucionar mi casa, las llaves, la bolsa de mi hermana con sus credenciales. Varios reporteros protestaron con 5 sillas vacías y las fotos de sus 5 colegas asesinados en México en lo que va del 2022. Frente a la Fiscalía Federal, demandaron justicia por todos, incluyendo el fotoperiodista Margarito Martínez, asesinado el 17 de enero también en Tijuana. Necesitamos respuestas. Y por supuesto, pues seguimos todavía doloridos por este asunto. La jueza dio 6 meses para el juicio contra los acusados de matar a Lourdes Maldonado. El Ministerio Público sostiene que el crimen no tiene que ver con su ejercicio periodístico. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Y nuevamente las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump crean polémica. Esta vez la firma encargada de llevar la contabilidad de la organización Trump aseguró que los estados financieros del exmandatario durante la última década no son confiables. El director legal de la organización Mazars dijo a través de un comunicado que llegaron a esta conclusión gracias a una investigación propia e información recibida de fuentes internas y externas. La compañía también renunció a llevar la contabilidad de Trump, citando conflicto de intereses irrenunciable. Viene usted, quédese porque más adelante aumenta la lista de destinos considerados de alto riesgo debido al COVID-19. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas.
Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Más de 140 países fueron catalogados como destinos de alto riesgo por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Esto por sus índices de propagación del coronavirus. José Pernalete nos dice que la larga lista representa más de la mitad de los destinos internacionales evaluados por Washington. Muy alto riesgo de contagio para viajeros estadounidenses es el alerta de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades en su más reciente actualización de protocolos de salud pública, incluyendo Canadá y casi toda América Latina. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud ha pedido mayores esfuerzos de vacunación en Europa. Hago un llamado a los gobiernos, a las autoridades sanitarias para que examinen de cerca las razones locales que influyen en la menor demanda y aceptación de vacunas y diseñen intervenciones personalizadas para aumentar las tasas de vacunación con urgencia. Al mismo tiempo, en China, autoridades sanitarias advierten 100% de capacidad hospitalaria en Hong Kong. Las nuevas infecciones aumentaron 20 veces en las últimas 2 semanas. Como habrán notado, la situación actual de pandemia es muy grave, por lo que ha aumentado la cantidad de personas que esperan tratamiento médico. Por lo tanto, se han instalado tiendas de campaña en las áreas de esparcimiento del hospital para separar a los pacientes generales de los pacientes sospechosos de estar infectados con COVID-19. Mientras tanto, en Canadá, la protesta de camioneros por restricciones de salud pública se encuentra contenida hacia Ottawa y otros lugares de la ciudad, lejos del puente fronterizo entre ese país y Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Una nueva etapa en la lucha contra el COVID-19 ha empezado a tomar forma en Estados Unidos con la distribución de millones de pruebas caseras gratuitas. Adriana Arévalo nos explica que las autoridades ahora están enfatizando en el uso correcto de esta herramienta. El gobierno federal está enviando millones de kits con pruebas caseras para la detección del COVID-19 a los hogares estadounidenses. La idea es frenar contagios con la detección temprana, pero esta depende de que la prueba se aplique correctamente. Hay que insertar el hisopo hasta donde llegue dentro de la fosa nasal. Le das 5 vueltas, 1, 2, 3, 4 y 5. Después de tomar la muestra, el hisopo se introduce en la solución que trae el kit. Se le dan 15 vueltas dentro de esta y se cierra el frasco para luego usar el líquido en la herramienta de control. 1, 2 y 3. Y esperar los resultados por 15 minutos. Un tema recurrente es el de las pruebas caseras con resultados contradictorios. ¿Qué hacer si una primera prueba casera da negativo y una segunda sale positiva? Básicamente te basas en la segunda prueba, que es la positiva, porque un positivo supera a un negativo y luego obviamente una PCR siempre supera a ambos. Aunque no requiere mayor destreza, miles de estas pruebas dan falsos negativos porque se cometen errores básicos que previenen la recolección de una muestra útil y suficiente para detectar la presencia del virus. Lo que aseguran los expertos es que si la primera prueba casera da positivo, las probabilidades de que una segunda dé negativo son muy escasas. Es decir, asuma la situación como un nuevo contagio. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Chile se consolidó entre 53 naciones como el país con mejor manejo de la pandemia durante la ola de la variante Omicron. Alonso Castillo conversó con la doctora Paula Daza, asesora presidencial en materia del COVID-19 en ese país. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno de Chile se preparó en varios frentes.
organizaron una red asistencial con colaboración público-privada que cumplió un rol relevante, principalmente en la atención de pacientes con COVID en las camas de las unidades de cuidados intensivos. Le dijo a La Voz de América la doctora Paula Daza, asesora presidencial en materia de COVID-19. Se pudo contar con camas de unidad de cuidados intensivos para todas las personas que lo necesitaran, independientemente de su condición de seguridad de salud. La estrategia denominada paso a paso, consistente en tener un marco que avanzaba en las libertades o retrocedía en ellas en función de la situación epidemiológica del país, también fue crucial en el manejo de la pandemia, afirmó la experta. El proceso de vacunación en Chile ha sido un éxito, según nos dijo, es uno de los países en donde más se ha vacunado a la población. Casi el 93% de la población vacunada con las 2 dosis. La doctora Daza se encuentra en Washington para sostener reuniones con expertos de la OEA para hablar de la importancia de la colaboración en Latinoamérica en el manejo de la pandemia. En Chile, para el mes de marzo, un evento de alto nivel con todos los países de Latinoamérica para que los países presenten sus estrategias y de esa reunión poder sacar ciertos lineamientos o ciertas propuestas para poder seguir trabajando juntos. Alonso Castillo, Voz de América. Al volver, cementerios clandestinos causan conmoción en El Salvador. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. El hallazgo de cementerios clandestinos no deja de conmocionar a los salvadoreños. Mientras tanto, el gobierno de Nayib Bukele asegura que su denominado Plan Control Territorial ha permitido reducir los índices de muertes violentas. Claudia Saldaña nos amplía. Al menos 4 de estas fosas han sido descubiertas en el último año en diversos puntos del país. Una de ellas está ubicada en una finca en el municipio de Nuevo Cuscatlán, apenas a 1 kilómetro de la casa del presidente Nayib Bukele, y de la que se han extraído 26 cadáveres, todos víctimas de pandillas. Ya tenemos más de 9 detenciones relacionadas a la fosa de Nuevo Cuscatlán. Vamos a hacer justicia contra los autores materiales, contra los autores intelectuales y contra todos aquellos colaboradores de estas estructuras criminales. El gobierno asegura que las cifras de asesinatos diarios han bajado gracias al Plan Control Territorial. Sin embargo, la analista Celia Medrano sostiene que los reportes de desaparecidos ya pudieran superar a los de asesinados. En la medida que se evidencian más fosas clandestinas, queda cada vez más claro que el número de homicidios coincide su disminución con el aumento
del número de registros de personas desaparecidas. Según la analista, la población tiene una falsa percepción sobre la seguridad del país. Prefieren creer de que está disminuyendo el número de homicidios a reconocer que lo que está pasando es que nuestros muertos los están ocultando en fosas comunes. El gobierno mantiene reservas sobre el número total de cuerpos extraídos de todas las fosas, pero hasta ahora se conoce de al menos 50 cuerpos enterrados en solamente 2 de ellas. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. El príncipe Andrew accedió a realizar una donación sustancial a la organización caritativa de la mujer que lo demandó por haber abusado sexualmente de ella cuando tenía solo 17 años en un encuentro arreglado por el inversionista Jeffrey Epstein. La decisión le permitió al príncipe Andrew evitar un juicio que habría generado un escándalo aún mayor a la Casa Real Británica. Cuando regresemos, un niño mexicano incursiona en el mundo de las historietas y ahora su libro se vende en 2 grandes plataformas de Estados Unidos. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. En todo un artista se ha convertido un niño mexicano quien tomó el tiempo de confinamiento por la pandemia a su favor. Santiago Hernández creó su primera historieta llamada El Guerrero Jaguar y ahora se vende en las grandes librerías de Estados Unidos. Paula Díaz nos trae la historia. En la portada agregamos a sus 15 años, Santiago Hernández empezó a hacer sus sueños realidad. Le dio poderes a un arma de los aztecas para crear al superhéroe de su libro cómic El Guerrero Jaguar y darle inicio a una carrera para convertirse en el Stan Lee latino. La idea de crear al Guerrero Jaguar surge desde que yo conozco al Macahuitl y es una idea que he tenido desde chiquito, que me dio por conocer el Macahuitl, que era un arma que en realidad usaban los aztecas. Santiago busca con este superhéroe hispano cambiar el concepto que muchas personas tienen de los latinos en Estados Unidos. Para darle vida al guerrero, estudió la historia cultural de México. El Guerrero Jaguar nace porque los dioses aztecas se juntan y forjan un arma y a una persona que es el Guerrero Jaguar, y el arma es el Macahuitl, y se lo dan, y la tarea del Guerrero Jaguar es defender a la nación azteca y cuidar de ella. Este chico, originario de Puebla, quiere con su libro ser un ejemplo para otros niños que, como él, tienen sueños por cumplir. A la gente que quiere cumplir sus sueños, les digo que le echen ganas, que se esfuercen, que tengan constancia y disciplina y que empiecen a pensar en el sí y dejen de pensar en el no. El pequeño escritor de libros cómics
tiene a su guerrero jaguar disponible en Amazon, Barnes & Nobles y pronto estará en Apple Books. La versión en inglés saldrá a finales de febrero en las mismas plataformas. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Y este 14 de febrero, Perú tuvo una particular celebración del Día de San Valentín, con la realización en Lima de una boda masiva de perros. Los amigos de Cuatro Patas salieron con sus mejores trajes para celebrar el amor y, acompañados de sus dueños, firmaron sus papeles de matrimonio, levantando sus patas para dejar huella en el papel. Al final, perros y dueños posaron para las fotos que sin duda dejarán un lindo recuerdo. Bien, y de esta manera nos despedimos de ustedes. Gracias por su sintonía. Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.